Muchísimas Estamos gracias, amigos. Pues ya listo y dispuesto para hacer lo que más nos gusta. Y en esta ocasión, créemelo, tenemos una personalidad, no solamente en los medios de comunicación, sino también activista, sino también forma parte de, pues ya de este ámbito tan difícil que es el escribir un libro, y ella misma lo dice en la conclusión del mismo. ¿Quién mejor que nos platique de esta obra? Porque para mí es una obra literaria muy buena, porque se junta lo que es la investigación y las imágenes. Marion Reimer, que nos presenta este libro. Marion, ¿cómo estás? Buenas tardes. Al contrario, el placer de saludarte, Cuauhtémoc, y por supuesto un abrazo a todo el auditorio. Muy contenta de estar aquí. Primerito, a lo mejor ya sé, y es la pregunta que te hacen todos, pero es obligada, el llevar toda esta idea que tienes tú en torno a la mujer, llevarla a un libro, ¿qué trabajo te costó? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿De dónde surgió la idea, Mario? Bueno, es una muy buena pregunta porque al final tal vez muchas personas, incluida yo, no nos imaginábamos que pues, mi primer libro o que el libro que yo fuera a hacer, sería de esta manera, ¿no? Y creo que surge pues de ese vacío que existe en la literatura deportiva y la literatura, en la literatura, coma, en la literatura deportiva y en la literatura deportiva sobre mujeres, ¿no? Que es que cada vez más pues digamos, estrecho el criterio que te menciono. Y en ese sentido, pues es un poco una reivindicación, ¿no? Buscar tener este revisionismo histórico, esta posibilidad de acceder a las historias que no nos han contado. Me encanta el dicho que dice que la historia no es necesariamente lo que sucedió, sino quién lo cuenta y cómo lo cuenta. Y la manera en la que nos han contado la historia, particularmente de las mujeres en el deporte y de las mujeres en general, pues tiene muchos huecos. Y es importante que las niñas y que las jóvenes y las mujeres pues nos apropiemos de nuestra propia historia y empecemos tal vez a tener acceso a esta clase de información. Es muy difícil, Marión, hace 20 años, 30 años, que las chicas tuvieran acceso a esta información y sobre todo, ¿sabes quién? Los padres. Yo creo que este libro, no sé si me permites decirlo, lo tienen que leer los papás de los niños y de las niñas, porque te enseña mucho, ¿no crees? Sin ninguna duda. Y a ver, yo creo que ahí el título reivindica mucho de lo que nos dijeron en el patio del colegio, ¿no? Que jugar como niña era algo insultante, era algo despectivo, era algo malo. Pero creo que ¿cuántas veces no nos tocó a las mujeres leer libros en donde los protagonistas son hombres, en donde los libros están destinados para hombres, en donde para mí los libros no tienen género ni edad? Entonces, en ese sentido, no vería en lo más mínimo mal que también los hombres se acerquen a esta lectura, empiecen a entender cuál es el lugar de las mujeres en la historia del deporte y también se puedan acercar desde otro lugar a las mujeres que les rodean, sobre todo a las mujeres jóvenes y a las niñas, ¿no? Platícale un poco a la gente, Marión, más o menos cómo está dividido este documento para que se le antoje ya ir por él, comprarlo a través de la vía digital o la vía física. Mira, es un libro muy dinámico, muy lúdico, muy didáctico, muy ágil. Creo que eh, tiene, hasta me atrevería a decirlo, un poco como formato revista, ¿no? Vas hojeando y vas adquiriendo nueva información. Arrancamos con un capítulo que se llama No todo es ballet ni la clase de educación física, porque yo he notado que muchas mujeres y hombres también, tenemos una muy mala relación con el deporte porque surgió esto desde la clase de educación física en donde nos aburríamos o la pasábamos mal. Luego hay otro capítulo que se llama Me dan miedo los balones y no me gusta pegarle a cosas, ¿no? Entonces, para que también hablemos de otras disciplinas que no necesariamente tengan que ser las obvias. Hacemos un revisionismo histórico de a qué jugaban antes, así se llama el capítulo, ¿no? ¿Qué hacían las mujeres en el pasado y en otras épocas? La ciencia de mi cuerpo. Hablamos de los deportes del futuro, de cuando el deporte me cambió la vida y tenemos a grandes referentes, mujeres que han marcado la historia y que no necesariamente lo sabíamos, pero que están muy vinculadas al deporte y que el deporte las ha hecho ser mucho más poderosas y mucho más destacadas. Entonces, bueno, eso es simplemente una pequeña probadita de todo lo que van a poder ver en este libro. Hablas de las mujeres, cuando empiezas a revisar y empiezas a checar las mujeres que tú presentas en este documento, ¿te costó trabajo escogerlas en el universo o te faltaron, me atrevo a decir, viene la segunda parte con otras mujeres más? Ojalá, querido Cuauhtémoc, habrá que ver con la editorial. Yo estoy en toda la disposición. Ha sido una aventura maravillosa publicar este libro. Y sí, fue complicado porque en un principio uno diría, bueno, no hay de dónde agarrar, ¿no? Pero eso es a lo que voy, esa es la historia que nos contaron y de repente empiezas a encontrarte con historias increíbles de mujeres cada vez más. eh, y en ese sentido, pues nos damos cuenta que
fui muy injusta porque me faltó incluir a muchas más, entonces ojalá tengamos oportunidad de hacer una segunda toma. Estoy seguro que sí, y a mí en lo particular me llamó mucho la atención estas grandes mujeres escritoras que practicaban algún deporte y les gustaba el deporte. ¿Nos puedes mencionar algunas de las que están en el libro? Vaya, hay muchísimas, ¿no? Obviamente todas estas grandes deportistas que ya conocemos, ¿no? Nadia Comaneci, Billie Jean King, etcétera. Pero otras mujeres como Michelle Obama, como Anna Wintour, como Agatha Christie, la propia Virginia Woolf, ¿no? Que nunca nos lo hubiéramos imaginado jugando al cricket. Y bueno, ahí hay imágenes de ella practicando deporte con su hermana, la propia Agatha Christie, surfeando. Entonces creo que también la saca un poco de ese molde tradicional en el que las tenemos, ¿no? También el libro nos ayuda mucho, Marión, a dejar esta competencia que no tiene ningún sentido entre el hombre y la mujer. O sea, el pensar de que un deporte me gusta más porque lo practican los hombres y otro porque lo practican las mujeres. Creo que en este libro haces a un lado todos esos paradigmas, ¿no? Esa es la idea, querido Cuauhtémoc, porque al final el deporte es una actividad humana y como tal está sujeta a interpretación, a modificación, a evolución. Entonces, creo que el deporte y los libros no tienen edad y no tienen género y así los tenemos que tratar y tenemos que empezar a entenderlos porque pues, al final, si no, nos estamos privando de cosas tan maravillosas que yo creo que pues no tiene sentido, ¿no? Ahora, tú que eres una mujer, la verdad, de muchísimo mundo, que has estudiado una maestría, que has hecho crónica en diferentes países del planeta, ¿qué crees que le haga falta a nuestro país para que las mujeres sean igual de destacadas en el deporte como lo son en otras latitudes? ¿Nos falta y estamos cerca o de plano estamos años luz, María? Mira, yo creo que en otras latitudes de repente también pensamos que ya están muy cerca y sí, puede que estén más cerca, pero es que este camino no tiene fin. Entonces, estamos lejos, sí. ¿Y qué es lo que falta? Pues es que esto no tiene que ver con el deporte nada más, tiene que ver con el desarrollo de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, sobre todo los de la esfera pública, la política, el periodismo, la literatura, eh, lo que gustes. ¿Cómo lo vamos a poder erradicar? Pues erradicando el machismo tan arraigado que existe en nuestro país. No por nada, pues tenemos esas cifras tan altas de feminicidios. Eso está directamente vinculado a la falta de desarrollo de las mujeres en otras áreas y en otras arenas de la vida. Entonces, en tanto y en cuanto empecemos a trabajar esa deconstrucción y ese reaprendizaje de muchos conceptos que nos han inculcado, vamos a poder ver a más mujeres destacadas en el deporte también. Es un círculo virtuoso. Ahora, esto que mencionas, ¿puede comenzar en la primaria, en el kinder o en el hogar? ¿Cuáles serían los lugares clave para que esto comience a cambiar? Pues es que hay dos avenidas, ¿no? Que son mutuamente, que se alimentan mutuamente. Una son las políticas públicas. Por ejemplo, el título 9 en Estados Unidos en la década de los 70 significó un empuje importantísimo en el desarrollo de las mujeres en el deporte. Pero también está el cambio cultural. No nos sirve tener políticas públicas si quienes están encargados de implementarlas no creen en estas políticas. Entonces, el cambio cultural es muy importante y mucha gente dirá, claro, se empieza por la casa. Sí, pero las personas nos desarrollamos también en un ambiente en donde la televisión, la escuela, los profesores, los medios de comunicación, la publicidad, los puestos de trabajo, la literatura, todo influye. Entonces tenemos primero que vernos en el espejo y verdaderamente entender que eh, la auténtica solidaridad y madurez y participación en estos cambios empieza con vernos en el espejo y entender que todas las personas fuimos educadas en un ambiente machista, somos machistas y poco a poco empezar a quitárnoslo de encima, no tener vergüenza y pensar que por decirlo estamos mal por no querer aceptarlo y no querer cambiar. Lo que me gusta de tu libro, Marión, es que cada página que pasaba, de verdad lo ubicaba no solamente en el ámbito deportivo, sino también en cualquier ámbito de la vida, en la vida social, en la vida familiar. Es válido pensar como niñas, es válido jugar como niñas, es válido jugar como niños y puede ser un gran complemento, Mario. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y en ese sentido creo que en el libro también abordamos mucho el tema de los deportes mixtos, ¿no? Y hacia dónde va toda esta discusión en torno al binarismo en el deporte. Y considero que es muy importante
empezar a entender que el deporte, repito, es una actividad humana, se puede modificar, nada está escrito en piedra, o sea, cuestionémonos quién nos dijo que las cosas son así, Claro. qué aburrido que todo continúe de la misma manera, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Marión. Y ahora para que la gente ya vaya, busque tu libro, ¿dónde lo puede encontrar? Redes sociales, ¿dónde puede conocer más acerca de tu trabajo, no solamente en los medios, sino fuera de los medios de comunicación, que también son muy importantes, Marión? Muchas gracias. Pues me pueden seguir en mis redes como @lareimers. También pueden seguir la ONG que presido, que se llama Somos Versus. Estamos como @Somos Versus en las distintas plataformas. Y bueno, ahí trabajamos justamente por la inclusión de las mujeres en el deporte y el periodismo. El libro está disponible en todas las librerías. También lo pueden conseguir en línea en caso de que lo gusten leer en formato digital. Y por si no lo sabían, creo que esto también está interesante, pueden conseguirlo en audiolibro, narrado a 2 voces, por la queridísima y admirada Geo González y una servidora. Sí, de verdad sería un gusto escucharlo con dos referentes del deporte y del periodismo deportivo en México. Marión, pues muchísimas gracias, esta es tu casa y quedamos atentos para una entrevista un poquitito más extensa ya en el canal de los libros no muerden, ¿va? Ahí estaremos, por supuesto que sí, te agradezco muchísimo y por supuesto también a todo el auditorio un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima.